the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. The soul's escaping. CTS, sensor de temperatura del refrigerante. El sensor CTS responde a los cambios en la temperatura del refrigerante mediante la medición de la temperatura del refrigerante del motor. De esta manera, la ECM conoce la temperatura media del motor. El sensor CTS suele estar situado en un paso refrigerante antes del termostato. El sensor CTS es fundamental para muchas funciones de ECM, como la inyección de combustible, tiempo de encendido, sincronización variable de válvula, cambio de transmisión, etc. Siempre verifique que el motor esté trabajando a la temperatura de funcionamiento normal y que el sensor CTS envíe una señal precisa de la temperatura a la ECM. A pesar de estos sensores miden cosas distintas. Todos operan de la misma manera. De la señal de voltaje del sensor de temperatura, la PCM sabe la temperatura. A medida que la temperatura del sensor se calienta, la señal de tensión aumenta. El aumento de la tensión es causado por la disminución de la resistencia. El cambio en la resistencia hace que la señal de tensión aumente. El sensor de temperatura se conecta en serie a una resistencia de valor fijo. El ECM suministra 5 voltios para el circuito y mide la variación del voltaje entre la resistencia de valor fijo y el sensor de temperatura. Cuando el sensor está frío, la resistencia del sensor es alta y la señal de tensión es baja. A medida que el sensor se calienta, la resistencia disminuye y aumenta la tensión de la señal. De la señal de tensión, el ECM puede determinar la temperatura del refrigerante, el aire de admisión o de los gases de escape. Algunos diagnósticos para el sensor de temperatura. A los sensores de temperatura se les prueba circuito abierto, cortocircuito, tensión y resistencia del sensor. Un circuito abierto de alta resistencia le dará la temperatura más fría posible. Un circuito corto de baja resistencia le dará la temperatura más alta posible. El procedimiento diagnóstico es aislar e identificar el sensor de temperatura del círculo y el ECM. Alta resistencia en el circuito de temperatura hará que el ECM detecte una temperatura más fría de lo que realmente es. Por ejemplo, conforme el motor se va calentando, la resistencia del CTS disminuye, pero la resistencia no deseada adicional en el circuito producirá una caída de tensión mayor. Lo más probable es que esto se note cuando el motor alcance su temperatura de operación normal. Tengan en cuenta que en el extremo superior de la escala de temperatura la resistencia del CTS cambiará muy poco. Distribuidor con bobina integrada y con sensor CKP, CYP y TDC. La ubicación del distribuidor en el motor Honda D16Y5 se encuentra en la parte trasera del motor, al final del eje del árbol de levas. Función. El distribuidor es el encargado de repartir el voltaje de alta tensión hacia cada una de las bujías. Sin embargo, dentro del distribuidor Honda podemos encontrar un módulo de ignición, es decir, que tendremos una bobina integrada en el distribuidor.
la encargada de generar el voltaje de alta tensión. Dentro del distribuidor tendremos también un conjunto de bobina captadora, la cual será la encargada de enviar las señales de los sensores CKP, CYP y TDC a la ECU. Ya que nuestro distribuidor onda es del tipo inductivo, es decir, que los sensores que están dentro de este son de ese tipo, del tipo inductivo. Podemos decir que el CKP y CYP y TDC trabajan de esa forma y solo necesitarán 2 pines por cada sensor. Esta base la recordaremos para el momento de hacer las pruebas. Funcionamiento. En el final del eje del árbol de levas se encuentra una polea dentada, la cual gira solidaria al eje del árbol de levas. La bobina captadora que corresponde a los sensores CKP, CYP y TDC, al estar energizada produce un campo electromagnético, el cual genera un pulso de corriente al recibir una perturbación por cada uno de los dientes de la polea del eje del árbol de levas. Para cada uno de los sensores hay una pequeña bobina. Cada una crea un campo electromagnético para enviar la señal. Cada vez que un diente de la polea pasa cerca de la bobina de cada sensor, genera un pulso eléctrico, el cual es recibido como señal por la computadora. El sensor CKP, que significa Crankshaft Position Sensor, es el encargado de identificar la posición en la que se encuentra el cigüeñal. La computadora, al conocer este dato, puede saber en qué carrera se encuentra cada pistón. Esto ayuda a la computadora a sincronizarse con el momento de la inyección de gasolina. El sensor CYP, que significa Cylinder Position Sensor, detecta la posición del pistón número 1. Este dato, la computadora lo utiliza para la secuencia de inyección de combustible. En la polea del distribuidor hay un diente que es de mayor longitud. Por lo tanto, este genera una perturbación mayor en el sensor. De esta forma, el sensor identifica cuando el pistón número 1 está en el PMS, es decir, en el punto muerto superior. Sensor TDC, que significa Top Dead Center. Este sensor es el que determina el tiempo del salto de chispa en el arranque. Sin embargo, este también puede hacer variar el salto de chispa según las revoluciones por minuto del motor, según este necesite que se haga un adelanto o un atraso del salto. Diagnóstico. Cuando el coche no quiere arrancar y sabemos que tenemos un distribuidor del tipo inductivo con bobina integrada y varios sensores dentro, podemos hacer un diagnóstico con los terminales del distribuidor, ya que cuando algunos de los sensores fallan, la computadora no recibe señales. Por lo tanto, no le puede enviar señales a los actuadores, como los inyectores y la IAC, y no permite el arranque. Teniendo el acceso a un diagrama eléctrico, podemos con un multímetro comprobar la continuidad entre algunos cables que representan a los sensores. Con este método podemos comprobar el correcto estado de los sensores CKP, CYP, TDC y bobina. En nuestro caso, entre los cables de color blanco celeste y anaranjado azul, comprobamos el sensor CKP. Si hay continuidad, el sensor estará en buen estado. Si no lo está, podríamos mencionarlo como el causante de que el motor no arranque. Ahora comprobaremos la continuidad para el sensor CYP. En nuestro caso, el sensor es compuesto por los cables blanco y anaranjado. Si no tenemos ningún dato de resistencia, el sensor podrá diagnosticarse como dañado. Nuestro distribuidor onda tiene una bobina integrada. Podemos diagnosticar el estado de esta de la siguiente forma. Con un multímetro, medir la resistencia del embobinado primario de la bobina, colocando las puntas del tester en el positivo y el negativo de la bobina. En onda,
suelen estar marcados en la carcasa de la bobina. Este deberá marcar entre 0.45 y 0.50 ohmios. Si marca algo menos de ese rango, la bobina podría estar fallando. Luego, mediremos la resistencia del embobinado secundario de la bobina, colocando un pin del tester en el negativo de la bobina y el otro pin en el terminal de alta tensión. La resistencia en este caso deberá estar en un rango entre 22.400 ohmios y 33.600 ohmios. Si está en un punto menor al rango de resistencia, la bobina no estará entregando buena chispa. El sensor TPS o sensor de posición de aceleración está ubicado en el cuerpo de aceleración o cuerpo de mariposa, generalmente montado en el exterior del armazón del acelerador y conectado en el eje de acelerador. Es el encargado de regular el ingreso del flujo de aire en las cantidades necesarias según las exigencias del motor. El TPS es un sensor que tiene la misión de informar a la ECU o unidad de central electrónica la posición que tiene la mariposa del acelerador para controlar los tiempos de inyección de combustible hacia las cámaras de combustión. El sensor TPS cuenta con un conector de 3 terminales, las cuales son amarillo-azul, que tiene un voltaje de 5.5 y una resistencia de 5.58 a 1.50 ohmios, rojo y negro, que tiene un voltaje de 0.029 y la última línea verde y negro, que tiene un voltaje de 14.10 milivoltios, con una resistencia de 2.10 a 5.80 ohmios. Una de las fallas que puede presentar este sensor es la pérdida de potencia. Eso es uno de los síntomas que se puede percibir cuando el sensor TPS se encuentra dañado. También otra de las fallas puede ser marcha mínima o ralentí inestable. Un problema causado por un TPS en mal estado es la pérdida del control de la marcha mínima, quedando el motor acelerado o regulando un régimen incorrecto. CKF, sensor de fluctuaciones del cigüeñal. Ubicación del sensor. Se ubica justo al lado de la parte baja de la correa de distribución. Hay que quitar la polea principal del motor u el cobertor de la banda de distribución para poder verlo. Función. Es un dispositivo de efecto Hall que reporta el número y secuencias de las ranuras hechas por el volante de inercia, detectando de esa manera la velocidad del motor. Funcionamiento. Encargado de enviarle señales a la computadora informándole la posición en la que se encuentran tanto las válvulas como los pistones, ya que la computadora requiere de esta información porque si no hay sincronización entre ellos, no podrá mandar la chispa de encendido a las bujías y también el pulso de inyección. Número de líneas. Son 3 líneas. La número 1 es de color azul, el voltaje es de 0.4 voltios y su resistencia es de 2.1 ohmios. La segunda línea es de color negro, su voltaje es de 0.1 voltio y resistencia no hay. La tercera línea, el voltaje es de 12.7 voltios con una resistencia de 2.1 ohmios. Las fallas en este sensor: no hay señal de referencia del cigüeñal, se salta un diente o más de la banda de tiempos, señal intermitente del sensor del cigüeñal. El sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está colocado después o antes del convertidor catalítico. Su función es medir la cantidad de combustible y oxígeno que sale del motor del auto, para que la computadora regule la inyección, es decir, una vez que se realiza la combustión, los gases que van hacia el escape son analizados por este sensor. El sensor de oxígeno es un pequeño generador de reacción química que informa a la computadora la calidad de los gases del escape. La computadora utiliza esta información para ajustar la mezcla de aire y combustible. Algunas fallas que se encuentran en el sensor de oxígeno tenemos: prende la luz jet engine, alto consumo de combustible, emisión alta de gases contaminantes
y pérdida de potencia. En el sensor de oxígeno consta de 4 líneas, lo que son común, catalizador y señal de computadora. El sensor de oxígeno consta con una resistencia y un voltaje. Su resistencia es de 0.013 y su voltaje es de 0.13 voltios. El sensor MAP es un componente que mide la presión del aire que entra al múltiple de admisión del vehículo. Funciona con conjunto el CKP para enviarle una señal a la ECU para que inyecte lo que es el combustible. Está ubicado en el múltiple de admisión del vehículo después de la mariposa de aceleración y a veces integrado en la ECU. Hay dos tipos de sensores MAP, que es el sensor por tensión y sensor por frecuencia. El de nosotros es un sensor MAP de variación de tensión, ya que el vacío provocado por los cilindros del motor produce una resistencia variable en el sensor. Nuestro sensor MAP, cuando tiene fallas, hay más emisiones de gases y mayor gasto de combustible. Nuestro sensor MAP consta lo que son de 3 líneas, las cuales son rojo-verde, amarillo-rojo y verde-blanco, en el cual el verde-blanco es el común y los otros dos, que es el rojo-verde y amarillo-rojo, pueden encontrarse lo que es una resistencia y un voltaje. En la resistencia del amarillo-rojo es de 3.98 ohmios y el voltaje es de 5.7 voltios. A cambio, el amarillo-rojo, su resistencia es de 5.90 ohmios y su voltaje es de 3.53 voltios. Los inyectores. Los inyectores se encuentran ubicados en la cabeza del cilindro, estando compuestos de dos partes, de alta presión, cuerpo y aguja, las cuales poseen rebajes que permiten una mayor transferencia de calor con el combustible. La función de este es introducir una determinada cantidad de combustible en la cámara de combustión en forma pulverizada, distribuyéndolo lo más homogéneamente posible dentro del aire contenido en la cámara. El Honda HX tiene 4 inyectores, cada uno tiene 2 líneas. El primero se ubica en el primer cilindro, tiene líneas color amarillo-negro con una línea anaranjada. El segundo inyector tiene una línea amarillo-negro con una línea color verde y el tercer inyector tiene una línea amarillo-negro con una línea, y el cuarto inyector, al igual que el tercero, tiene una línea amarillo con negro y una línea color rojo. Los inyectores comparten un voltaje de 12.11 voltios y ambos comparten también lo que es una resistencia de 11.6 ohmios. Válvula IAC. Es una válvula que regula la entrada del aire en marcha mínima. Es una válvula bypass, está constituida por una carcasa, unas bobinas magnéticas y un vástago tornillo. A través de esta unidad controla el paso de aire en sus diferentes secciones cuando la mariposa se encuentra cerrada. Esta válvula tiene lo que son 2 líneas, una negro con azul y una amarillo con negro. Una tiene 0.004 voltios y la otra tiene 0.005 voltios. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni ni no ni. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni ni no ni. Si no le das a like, no pasará nada, porque yo te querré tanto como tú a mí. Y con que estéis ahí, me hacéis feliz. No pido nada más. Gracias por aguantarme tanto tiempo,